¿Qué tal, amigo de Controversia? ¿Cómo están? Bienvenidos para nuestro comentario de hoy, miércoles 5 de agosto del año 2020, en el día 143 de la cuarentena para Arequipa, otras 4 regiones del país, más un conjunto de provincias del interior de la nación. Bien, el tema de hoy es la protesta que hoy se ha generado o que se produjo en horas de la mañana en las afueras de la municipalidad distrital de Paucarpata, en Arequipa, uno de los distritos más grandes de nuestra ciudad y del sur del país. Bien, ¿qué pasó allí? Resulta que los trabajadores, sobre todo de los obreros, realizaron una protesta frente a las instalaciones. La alcaldesa, que es una mujer, porque el alcalde está con COVID y 2 regidores más también están con COVID, así que la tercera regidora tuvo que lidiar, evidentemente, con su falta de experiencia para aplacar un poco la ira de los trabajadores obreros que reclamaban un bono que no se les daba y que todos los municipios del país no pueden cumplir no solamente con este bono, sino con el sueldo en general. Bueno, las protestas entonces van a empezarse en Arequipa y no solamente en Arequipa, sino en diferentes puntos del país. Una cosa sencilla, muy, muy sencilla de entender. Para pagar a los trabajadores municipales de todo el país, obreros y empleados, los municipios, los alcaldes tienen que destinar de sus recursos propios, del fondo Foncomún y una partecita del canon minero para pagar la planilla. Y en muchos, por no decir la totalidad de los distritos o municipios del país, los trabajadores o la planilla pues es gruesa, ¿no? Con decirles solamente que el municipio más pobre, más chiquito, tiene 200 trabajadores, ¿no? Contando obreros y empleados. De ahí hacia arriba sube la cosa. Y siendo Paucarpato uno de los distritos más grandes, tiene más de 400 trabajadores, si no más, si no más. Bueno, a eso hay que sumarle pues también la cantidad de jubilados que hay. Pero ¿qué ha pasado? Resulta, como les decía al inicio del comentario, que los alcaldes solamente pueden destinar de sus ingresos propios, de una parte del fondo común y una pequeña partecita del canon menor para poder solventar los gastos ordinarios, que es decir, el pago de planillas. Pero el grueso del ingreso está prácticamente en cero, porque la gente no está pagando el impuesto predial, no paga alcabalas, no paga arbitrios, tasas, contribuciones, no paga serenazgo, no paga limpieza pública por toda la crisis que sabemos que vive el país por la pandemia. ¿Para qué más explicar? Es decir, ahorita van a tener muchos problemas, ya lo están teniendo hace rato muchos problemas, por eso hay retraso en varios municipios en pagar el sueldo a los trabajadores y peor aún los bonos. Hace mucho tiempo atrás nosotros hemos advertido que se venía este conflicto, porque ¿de dónde van a sacar los municipios para pagar si la gente tampoco paga sus trámites, sus derechos? Es poquísima gente que paga alcabalas, impuesto predial, dado que quiere hacer una transferencia o venta de inmuebles, que tampoco se hace, ¿no? El tema es ese. Entonces, los alcaldes a nivel nacional habían pedido utilizar parte del fondo del canon minero para pagar planillas, sobre todo ahora, en este mes de julio, ¿no? Que todavía les deben por el tema de la gratificación. Pero solamente el gobierno ha autorizado utilizar parte del canon minero para gastos de la pandemia, ¿no? Fumigación, compra de equipos, EPPs, mascarillas, etcétera, pero no para solventar el pago. Y esto se va a agudizar, porque evidentemente se va a ir sumando mes tras mes los retrasos para el pago de la planilla. ¿Qué hacer? Bueno, algunos alcaldes están utilizando el plan de incentivos que les da el gobierno, que se supone, se entiende que es para hacer obras, ¿no? Pequeñas obras, mantenimiento de pistas y otro tipo de cosas
Ahora, ese plan de incentivos se supone que era para eso, pero como estamos en emergencia, ahora se está utilizando para pagar esto en Paucarpata. Y les leo básicamente, ¿no?, el acuerdo al que han llegado, por ejemplo, ahora con la alcaldesa en funciones y con los trabajadores. Es un acuerdo de 5 puntos. En la parte central dice lo siguiente, ¿no? Que ellos tienen un plan de incentivos que, sumado al dinero que tenían, tienen 338.000 soles, que será destinado para cubrir el pago de gratificaciones al 100% de 29 serenos, gente de primera línea. Del mismo modo que se cubrió el pago del 100% de 36 trabajadores de primera línea, también de los servicios públicos, es decir, limpieza, y el resto de obreros que están consignados en el decreto legislativo 728, que hacen un total de 278 servidores, a quienes se les abonará una suma de 650 soles como adelanto de bonificación, y la diferencia será cancelada en cuanto se cuente con recursos para dicho fin. De igual forma, se les abonará la suma de 300 soles a todos los trabajadores del decreto legislativo 276, que hacen un total de 220 trabajadores. Finalmente, el pago destinado a cubrir a 45 trabajadores que están en el decreto legislativo 1057, es decir, del CAS, que será destinado a los compañeros que se encuentren con problemas de salud grave con ocasión de la pandemia. Y bueno, los demás puntos es que se han reunido los trabajadores y que ha habido concordia, que se va a entender, se va a trabajar en conjunto, bla, 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 bla. Bueno, se ha tenido que desatar este conflicto, esta protesta, que ha sido bastante fuerte, porque incluso ha resultado, tenemos entendido, una mujer herida con perdigones, entre la policía y los obreros que reclamaban hablar pues con la alcaldesa en funciones. Bueno, curiosamente, este dinero recién se había depositado en estos días. Esto ya debían de estar hablando los alcaldes junto con sus trabajadores, decirles que la situación es pues bastante difícil y que no van a poder cumplir con el pago al 100% de las planillas. Eso es claro y es evidente hasta que se autorice el uso del canon minero para pagar planillas. Bueno, este es el acuerdo al que ha llegado la alcaldesa en funciones, Yandy López Cencia, hoy con los sindicatos de El Mención. Pero esto va a desatar una serie de conflictos. Lo propio van a pasar en otros municipios. Van a haber protestas, van a haber paralizaciones. Ya los alcaldes deberían de haber hablado hace mucho tiempo con sus trabajadores, decir que la situación es muy complicada, que no se va a poder cumplir, salvo que dé esta norma, esta modificación, el gobierno central. Bueno, hasta que regresemos a la normalidad, y eso de regresar a la normalidad nos va a llevar mínimo unos 5 a 6 meses, porque la gente no está pagando los servicios públicos, no está pagando el impuesto del autovalúo. Es decir, se puede desencadenar una serie de protestas en los próximos días y en las próximas semanas. Así que alistarse, señores alcaldes, el conflicto ya se venía a venir. Felizmente, en este caso se ha llegado a un acuerdo. Se espera pues que también lo propio suceda en otros municipios. Evidentemente, el estómago también ajusta y hace que los trabajadores municipales, obreros y empleados exijan sus bonos, sus obligaciones, sus derechos, sus bonificaciones, sus gratificaciones y es más, su sueldo completo. Eso no va a ser posible, así que en adelante los alcaldes van a tener muchos problemas para cubrir la planilla de sus trabajadores. Lo que les queda es hablar y ver, a ver de manera un poco inteligente de a dónde se sacan recursos, pues, ¿no? De a dónde, a ver cómo rascar un poco la olla, pero no esperar que el conflicto reviente en la cara, no esperar, señores de Paucarpata y señores de otros municipios. Bien, eso es lo que queríamos comentar con ustedes. Ojalá que esto quede ahí nomás y que no se reproduzcan los conflictos que ya tenemos bastante con todo esto en el país y con todo el problema de la pandemia en general. Hay que llegar a un buen acuerdo antes que la cosa reviente. Bien, eso es lo que queríamos comentar con ustedes, amigos de Controversia, en esta protesta que hoy se ha generado con los trabajadores del municipio de Paucarpata. Ojalá esto no desborde en más protestas y se pueda llegar a un buen puerto. Retornamos mañana a las 7:30 con nuestro
micro noticiero de Controversia TV. Hasta entonces, muy buenas.